Antier hablamos de la única necesidad que tenemos, de que todo es vanidad y lo único que importa es ¿qué? Dios. Porque es lo único duradero, es lo único que sobrevive, que es eterno, que puede sobrevivir la destrucción del universo. Es lo único que es eterno. Y ayer hablamos de ¿qué? De que Dios es la respuesta a todo problema. Y qué es lo que, cómo se comunicó Dios con nosotros de la forma más íntima, más personal, a través de Cristo. Sí. De acuerdo a la predicación de ayer. Entonces, les quiero recordar lo que le dije ayer. Como iglesia somos comunidad de personas que nos dedicamos a encontrar el enigma más grande de la existencia. Y el enigma más grande es ese problema de que todo es vanidad, así como lo dice Eclesiastés. Nuestra inevitable destrucción. Como cristianos creemos que tenemos esperanza en una respuesta. Y esa respuesta es Dios. Y a través de su encarnación, su Hijo, creemos y tenemos esperanza en una salvación eterna. No nada más la respuesta a este enigma, pero también que nosotros vamos a tener parte de esa eternidad a través de Jesucristo. Y vivimos nuestra vida considerando ese factor de suma importancia. Y vivimos nuestras vidas de acuerdo a las implicaciones de tal factor eterno. Y de acuerdo a las leyes que vienen de Él. La iglesia está compuesta de todos los que creen en Cristo. ¿Okay? Entonces aquí tenemos la respuesta a ese problema de la muerte eterna. Y la iglesia está compuesta a todos los que creen en Cristo, en esa salvación. Y más para aclarar, la creencia fundamental número 12 dice así, describe la iglesia. La iglesia es la comunidad de creyentes que confiesa que Jesucristo es Señor y Salvador. Como continuadores del pueblo de Dios del Antiguo Testamento se nos invita a salir del mundo. Y nos reunimos para adorar y estar en comunión unos con otros. Para recibir instrucción en la palabra. A celebrar la cena del Señor. Para servir a toda la humanidad y proclamar el Evangelio en todo el mundo. La iglesia deriva su autoridad de Cristo, que es el verbo encarnado. ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Y de las escrituras, que son la palabra escrita. La iglesia es la familia de Dios. Somos adoptados por Él como hijos y vivimos sobre la base del nuevo pacto. La iglesia es el cuerpo de Cristo, una comunidad de fe de la cual Cristo mismo es la cabeza. La iglesia es la esposa por la cual Cristo murió para poder santificarla y purificarla. Cuando regrese en triunfo, se le presentará como una iglesia gloriosa, es a saber, los fieles de todas las edades, adquiridos por su sangre sin mancha ni arruga, santos e inmaculados. Entonces ahí describe la iglesia. Pero si se dan cuenta, la iglesia es la comunidad de creyentes que confiesa que Jesucristo es Señor y Salvador. No específicamente nombra a los adventistas, sino todo que cree en Jesucristo, quien cree que Jesucristo es su Salvador. Hay que recordar eso. Y también la siguiente creencia fundamental, que es el remanente y sumisión. Porque está la iglesia universal, así como lo comienza a decir. La iglesia universal es compuesta por todos los que creen verdaderamente en Cristo. Eso es, todos, católicos, metodistas, mormones, luteranos. Todo el que confiesa que Jesucristo es el Señor. Sí. Independientemente de la denominación. Sí. Testigos de Jehová, no estoy seguro. ¿Sí creen en Jesús? ¿Sí creen que...? ¿No? ¿Creen que es un Dios menor? Sí, es un Dios menor. Entonces tal vez no. Pero los pentecostés, los ortodoxos,
Todos estos son la iglesia universal, la iglesia cristiana. La creencia número 13 va en el remanente. Pero en los últimos días, la iglesia universal es compuesta por todos los que creen verdaderamente en Cristo, pero en los últimos días una época de apostasía generalizada se ha llamado a un remanente para que guarde los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Este remanente anuncia la hora del juicio, proclama la salvación por medio de Cristo y anuncia la proximidad de su segunda venida. Esta proclamación está simbolizada por los 3 ángeles de Apocalipsis, coincide con la hora del juicio en el cielo y da como resultado una obra de arrepentimiento y reforma en la tierra. Todo creyente recibe la invitación a participar personalmente en este testimonio mundial. Esa es la creencia número 3. La comunidad cristiana son todos los que creen en Cristo. Y ya la iglesia son todos los que creen en Cristo, ya sean adventistas o no. Uno no tiene que ser miembro de una iglesia para creer en Cristo. Hay personas que creen en Cristo, hay personas que están en la iglesia y no creen en Cristo. Y hay personas que creen en Cristo y no están en la iglesia. Las personas que están en la iglesia y no creen en Cristo, pues para eso es que hay que dejar la cizaña que crezca con el trigo, así como lo dice el Nuevo Testamento. Que sí se encuentra eso. Porque la iglesia es la comunidad, no es el edificio. El edificio también se le llama iglesia, pero eso es por costumbre. Pero el nombre iglesia se refiere verdaderamente a la comunidad de creyentes en Cristo. ¿De acuerdo? ¿Es importante venir a la iglesia para ser cristiano? ¿Venir al edificio? Hay múltiples sí, hay una ¿cómo se dice? Emphatic? No. Hay alguien que está enfatizando el no. Vemos aquí. Es importante venir a la iglesia. ¿Opiniones? Sí. Sí, ¿por qué sí? La Biblia dice no dejes estas reuniones como algunos tienen por costumbre. Vamos a escuchar el no. Ya. O la pregunta al principio fue, dijiste que si era importante venir a la iglesia para ser cristiano. Sí. Yo dije que no. Ok. Porque simplemente el hecho de venir a la iglesia no te hace cristiano. El creer en Cristo, no importa donde quieras que estés, te hace cristiano, no el que vengas a la iglesia. De acuerdo. Yo estoy de acuerdo con eso, con lo que dije. Ok, entonces todos estamos de acuerdo, nomás que empezamos en cosas diferentes. Bueno, entonces, en la iglesia venir a la iglesia, reunirte con la iglesia, para más bien decirlo, es importante para la vida cristiana. Porque como leemos en Hebreos, ¿cómo dice en Hebreos? No dejéis vuestras reuniones como algunos lo tienen. Sí, que no dejéis de reunirse. Y también el salmista dice, mejor es un día en tu casa que un día en mi mano. Entonces, y la razón por qué es importante venir a la iglesia como cristiano es que en la iglesia te rodeas con personas con las mismas o similares creencias, con personas de la misma comunidad, y sirve para animarte, para apoyarte en tu investigación de este factor eterno, y para apoyarte en tu investigación y en tu camino con Dios, en tu camino en desarrollar esa relación con Dios, con esa respuesta. Por encontrarte con personas con las mismas convicciones, te encuentras con diferentes ideas de la misma creencia. Esto es bueno porque te aumenta la perspectiva y hace crecer tu entendimiento sobre Dios. Entonces vamos a Hebreos 10. Nada más para leer esa idea que se ha mencionado.
Hebreos 10, versículo 24 y el 25. Dice así: y consideremos ahí está. Considerémonos unos a otros, tenía que poner el acento en el lugar correcto, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de reunirnos como algunos tienen por costumbre, sino animémonos unos a otros, y tanto más cuando veis que el día se acerca. Okay, entonces para eso estamos aquí. Para eso nos reunimos como cristianos, como creyentes en Cristo. Porque se han escuchado oír el dicho: dime con quién andas y te diré quién eres. Entonces por eso es importante rodearnos con personas que creen en Cristo, con personas que tienen como prioridad darle una respuesta a ese problema universal. Y no es de nada más rodearte con personas de similares creencias para apoyar y reforzar las tuyas, sino también venimos regularmente, de sábado en sábado, para recordar, porque recordar es algo importante. Vamos a Deuteronomio, porque en Deuteronomio hay muchos versículos de recordar, ¿verdad? Vamos a Deuteronomio 6 y hay muchos versículos. Si alguien puede buscar Salmo 103. ¿Salmo qué? 103. ¿Deuteronomio qué? Deuteronomio 6. Deuteronomio 6:12 dice: guárdate de no olvidar al Señor que te sacó de la esclavitud de Egipto. ¿Okay? Vamos a Deuteronomio 7, 17 y 18 dice: si en tu corazón pensarás, estas naciones son más numerosas que yo, ¿cómo las podré desalojar? No les tengas miedo. Acuérdate bien de lo que hizo el Señor tu Dios con Faraón y con todo Egipto. Deuteronomio 8:2 dice: acuérdate de todo el camino por donde te ha traído el Señor tu Dios, estos 40 años en el desierto, para humillarte, para probarte y saber lo que estaba en tu corazón, si habías de guardar o no todos sus mandamientos. Y luego en el mismo capítulo, versículo 10 al 18: y comerás hasta saciarte y alabarás al Señor tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Guárdate de no olvidar al Señor tu Dios y dejar cumplir sus mandamientos, normas y preceptos que te ordeno hoy. No sea que comas hasta saciarte y edifiques buenas casas para vivir, y tus vacas y ovejas se multipliquen, y tu plata y tu oro abunden y aumenten todo lo que tienes, y se engríe tu corazón y olvides al Señor tu Dios, que te sacó de la esclavitud de Egipto, que te llevó por ese vasto y espantoso desierto de serpientes abrasados, de escorpiones y sequedad, donde no había agua, y donde te sacó agua de la más dura roca, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, que te humilló y te probó para el fin hacerte bien. Y entonces digas en tu corazón: mi poder y mi fortaleza de mi mano me han traído esta riqueza. Acuérdate del Señor tu Dios, porque Él te da el poder de hacer las riquezas a fin de cumplir su pacto que juró a tus padres, como sucede en este día. Entonces recordar es algo importante. Aquí lo vemos, para que no te olvides, porque nos saciamos y nos olvidamos, y eso es un problema común con el ser humano, que nos olvidamos de dónde vienen las bendiciones. Entonces para eso venimos a la iglesia, es otra razón que venimos a la iglesia, para recordar. El sábado es para recordar el Creador, que es la creencia
creo que la tengo ahí arriba, pero creo que es el 16 o algo así. La creencia sobre el sábado. ¿Qué dice Salmo 103? 103, 17 y 18. Pero el amor del Señor es desde la eternidad y por la eternidad sobre los que lo reverencian, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y se acuerdan de obedecer sus mandamientos. Y vemos aquí recordar. Recordar. Y ya otros versículos más conocidos, que dice el cuarto mandamiento, del día sábado. Y cuando Jesús rompe el pan y el vino, ¿para qué es? Hagan esto en recordar. Entonces eso lo recordamos cada vez que lo hacemos. Es recordar de dónde venimos, recordar esa historia, recordar que hay algo muy importante que tenemos que enfrentar, y recordar que tenemos la respuesta, y recordar que tenemos la salvación. Es importante recordar, y aunque sea el mismo sermón cada semana, el recordar para reforzar y reenfocar lo que es importante. Recordar, y es importante tener una costumbre de venir y recordar. Porque ¿qué pasa si, imagínense, si un familiar viene de otro país y lo tienes que recoger en el aeropuerto y te dice, ok, en 3 meses me vas a recoger en el aeropuerto, sí, en este día, a esta hora. Ok, y ya de esta vez que te llamó ya no escuchas nada. ¿Crees que te recordarás? ¿Ah? Canceló el viaje. Tal vez. Ya no te dijo, se te olvida, ¿verdad? Porque no lo marcaste en el calendario, no hiciste nada para recordarlo, se te olvida. ¿O qué pasa si no tienes un horario para ir a la escuela? Si no tuvieras un horario para ir a una clase o para hacer tu tarea, ¿qué haces? Se te olvida, o tú la olvidas para no querer hacerla, Dices, piensas en tu tarea y dices, no, la dejo para después. Y la segunda vez que la piensas, la dejo para después. Y así poquito a poquito, ya cuando se tiene que entregar, ya ni sabes cuándo se tiene que entregar, porque no la has estado tomando en cuenta. Que entonces por eso tenemos que tener un horario específico, tenemos que decidir con eso, tener esa costumbre para ir y decir, ok, en este momento voy a recordar. Y Dios santificó el día sábado para hacer eso, para recordar a nuestro Creador. Pero aún más importante, la función de la iglesia es como un campo para desarrollar y crecer. Esta es una cosa más que podemos encontrar en la iglesia. Como cristianos estamos de acuerdo que en la iglesia debemos de mantener un ambiente de amor y paciencia hacia nuestros hermanos, ¿de acuerdo? Sí. En la comunidad de creyentes. Esto hace 2 cosas. Nos da la oportunidad de cometer errores en nuestro crecimiento, porque contamos con el perdón de nuestros hermanos. Y sí va a haber errores, porque los hará, y porque somos humanos y siempre hacemos errores. Pero aún más, la costumbre nos mantiene juntos para asegurar que practiquemos paciencia a los que cometen los errores. No hay escape. Si hay alguien en la iglesia que los frustra, no hay escape. Aquí van a practicar cómo ser pacientes y cómo amar a ese hermano o hermana. La creencia número 14 dice la unidad del cuerpo de Cristo. La iglesia es un cuerpo constituido por muchos miembros que proceden de toda nación, raza, lengua y pueblo. En Cristo somos una nueva creación. Las diferencias de raza, cultura, educación y nacionalidad entre encumbrados y humildes
ricos y pobres, hombres y mujeres, no debemos causar divisiones entre nosotros. Entonces aquí describe la variedad, la diversidad dentro de la iglesia. De todas naciones, ricos, pobres, no importa, no debemos causar divisiones entre nosotros, ¿sí? Todos somos iguales en Cristo, quien por un mismo espíritu nos ha unido en comunión con Él y los unos con nosotros. Debemos servir y ser servidos sin parcialidad ni reservas. Por medio de la revelación de Jesucristo en las Escrituras, participamos de la misma fe y la misma esperanza, y salimos para dar a todos el mismo testimonio. Esta unidad tiene sus orígenes en la unicidad de Dios Trino, que nos ha adoptado como sus hijos. Gracias. Amén. Entonces ahí dice, debemos servir y ser servidos sin parcialidad ni reservas. Primero hay que entender que la iglesia no es perfecta. No somos perfectos aquí. Todos tenemos fallas. Todos aquí somos pecadores. Y no se dejen llevar por mis predicaciones, yo también tengo mis fallas. Venimos al médico para ser curados. ¿Cómo dice Marcos 2:17? ¿Se acuerdan de ese versículo? 17. 2:17, sí. Marcos 2:17. Correcto. Dice, al oírlos Jesús les dijo, los sanos no necesitan médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Entonces, ¿eso qué quiere decir de la iglesia? ¿Aquí vas a encontrar un paraíso? No. Casi lo opuesto. Porque aquí todos tenemos fallas. Pero lo que está diciendo este versículo es que si tú te crees que eres perfecto, entonces ¿para qué venir a la iglesia? También da dicho a la humildad. Y venimos al médico para ser curados porque reconocemos nuestras fallas y queremos crecer. Entonces al venir aquí no espere experimentar un paraíso. Tal vez lo opuesto. Si los creyentes son santos, ¿en qué sentido son santos los creyentes? ¿Se acuerdan de eso? Somos creyentes de Cristo. Creyentes de Cristo. ¿En qué sentido somos santos? Porque la Biblia sí nos llama santos a los creyentes. Somos Te apartados santificas a del cada mundo. día, ¿Apartados del mundo? porque te santificas a cada día. ¿Te santificas? ¿Ok? Vamos a ver el versículo. En 1 Corintios capítulo 1, versículo 2. Porque la Biblia nos llama comunidad de santos. Cada vez que Pablo escribe una carta a las iglesias, le dice la comunidad de santos. ¿En qué sentido somos santos? Vamos a ver la carta de Corintios. ¿Qué dice ahí? ¿Qué? Corintios capítulo 1, 1 Corintios capítulo 1, versículo 2. La introducción de esa carta. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos como todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Sí. ¿Cómo dice la primera frase? Santos en Cristo Jesús. Sí. Es la única manera de que somos santos. Porque somos santificados por lo que hizo Cristo. Porque somos cubiertos por su santidad. Entonces no somos nosotros los santos, somos santos por Cristo. Entonces Cristo es el santo. Y cuando las personas nos ven, tienen que ver a ese Cristo. Y sí hay muchos que se avergüenzan de la iglesia porque somos hipócritas. Hay muchos afuera que dicen que no quieren venir a la iglesia porque la iglesia está llena de hipócritas, porque predicamos una cosa y practicamos otra. Porque predicamos amor y practicamos criticación.
practiquemos crítica contra los demás. O porque dicen que predicamos santidad y en la iglesia no se ve. Hay muchas personas que se quejan por eso. Porque dicen que el pastor, que dice, oh, el pastor predica muy bien, pero no lo sigas a su casa. O que la hermana se cree muy santita, pero mira cómo trata a su esposo. Entonces, pero por eso estamos aquí, porque no somos perfectos. Por supuesto que somos hipócritas, porque declaramos creer, declaramos la santidad, declaramos el deseo de querer ser santos, declaramos el deseo de querer ser como Jesús, y no lo estamos haciendo. Así como Pablo decía en Romanos, que le dijo a los romanos, que lo que quiero hacer no lo hago, y lo que no quiero hacer eso hago. Es un problema constante del cristiano, y no hay que sorprenderse por eso. Yo cuando me dicen eso, yo les digo que solamente Dios tiene el poder de decirle a otra persona hipócrita, ¿entiendes? Porque eso es juzgar a una persona. Y solamente Dios tiene el poder para juzgar a uno. Porque a veces uno comete errores, pero la gente no sabe por qué los comete, ¿me entiendes? Sí. Y por eso digo eso. Sí, el punto que estoy haciendo aquí es que si un hipócrita es alguien que dice algo, porque lo que ven los que están fuera de la iglesia, de afuera se ve así, de afuera se ve como que están diciendo algo y como que están practicando otra, como que son dishonestos. Y si eso están viendo, si eso es la definición de un hipócrita, entonces yo soy hipócrita. Y eso me declara. Pero nosotros sabemos, como nosotros nos podemos leer nuestra propia mente, sabemos las razones por qué hacemos esos errores. Pero los demás no van a ver eso. No siempre van a ver eso. Pero los que están en la misma batalla que estamos nosotros, ellos sí van a reconocer. Porque ellos ya se pueden relacionar. Ellos dicen, él comete estos errores como yo cometo esos errores. Si una persona ya se ve a sí mismo, si se ve a los pecados de a sí mismo, ya se puede relacionar con otra persona. Y aquí estamos, intentando escapar de tentaciones, intentando tener paciencia, intentando de amar a los demás. Y tal vez parezcamos hipócritas. Tal vez parezcamos hipócritas en el proceso, en este proceso de transformación. Pero no nos vamos a dar por vencido en esta lucha. Amén. Pero hay que recordar que para crecer, hay que enfrentar a la dificultad. Hay que estar presente para poder practicar. Hay que estar aquí para poder practicar. ¿Me entienden? Entonces no es asunto de correr de la iglesia, porque está muy difícil. Porque a veces las personas se van de la iglesia porque dicen que se sintieron mal, porque alguien les trató mal. Y aquí les quiero presentar a dos personas. Daniel Taylor es un autor. Leí este libro de, ¿cómo se dice? Method Certainty, que es un autor habla del cristianismo. Es un autor cristiano. Y no les voy a platicar mucho de lo que se trata el libro, porque la parte relevante es nada más un capítulo que es relevante a esto. Pero describe la iglesia como un campo de guerra. Un campo de guerra, y que aquí aquí venimos para poder pelear esas batallas espirituales. Y allí se encuentra todo lo que necesitas para madurar. En la iglesia se encuentra todo lo que necesitas para madurar, para hacerte más fuerte espiritualmente.
Porque para madurar se necesita amar, pero no nada más amar en las situaciones fáciles, pero también amar a pesar de lo que te hacen los demás. Amar como amó Cristo, a pesar de lo que le hicieron. Entonces aquí venimos a la iglesia porque es un ambiente, ya todos estamos de acuerdo de lo que tenemos que hacer, de amar a los demás. Entonces, como todos estamos de acuerdo, ya sabemos la regla, ya tenemos el fin, ya entendemos la meta. Si no maduras dentro de la iglesia, vas a tener que madurar afuera, pero los problemas nunca terminarán de existir. Y más vale hacerlo en un ambiente donde puedas reclamar el amor y el perdón de los demás. ¿Entienden? Entonces aquí dice, en su libro dice, lo dice en inglés, se los va a traducir. ¿Tienes todo lo que necesitas para estar contentos o para estar miserables dentro de tu propio corazón? Y eso te seguirá por donde quiera que vayas. Y esto está hablando de personas que se cambian de iglesias porque no le gusta una iglesia a otra. Y él dice que en tu corazón tienes todo lo que necesitas para estar contentos o para estar miserables. Y depende de lo que tengas, esto te seguirá por donde sea. Entonces no importa dónde vayas, si eres una persona que siempre ve lo malo, no importa dónde vayas, ahí vas a ver lo malo. La segunda frase dice, siempre hay mucho trabajo que hacer, no importa dónde estés. Y la tentación siempre va a ser hacer otra cosa en vez de eso. Ignorar tu trabajo. Esto es para decir que en cualquier iglesia que vayas, siempre va a haber fallas, siempre va a haber algo que se tiene que hacer. Siempre va a haber errores. Y la tentación que tenemos es irnos a otro lugar, irnos donde está más fácil, ir a hacer otra cosa. No enfrentar los problemas, no enfrentar el cargo. Este libro es el cebo de Satán, se traduce. Y es otro libro. Este libro lo escuché, no lo leí. Pero el autor dice, la primera frase dice, no debemos resistir cualquier cosa que Dios nos manda para madurarnos. Entonces aquí describe las cosas que Dios, las dificultades que encontramos en la iglesia, que Dios las manda para madurarnos. Si no corriéramos tan rápido de las resistencias espirituales, nuestro sistema de raíz tuviera una oportunidad de ser más fuerte y más profunda. La segunda frase dice, es imposible de establecer una relación saludable con una persona que ha dejado otra relación amargada y ofendida. La sanación debe que tomar lugar. Entonces, una persona que está describiendo ahí, no nada más de la iglesia, pero diferentes relaciones que tiene una persona. Si esta persona deja una relación porque está ofendida o porque está amargada y nunca perdona a la persona que dejó, dice que es imposible establecer una relación saludable con esa persona. Y que esa persona tiene que sanarse, tiene que sanar esa relación, tiene que perdonar, para así poder establecer con otras personas una relación saludable. Aquí otra frase dice, sembrando discordia o separación entre los hermanos es una abominación al Señor. Y esto lo busqué porque decir que algo es una abominación al Señor es algo. Entonces, pero lo que está haciendo está dando reflejo a Proverbios 6, 16 al 19, si lo quieren buscar. Proverbios 6, 16 al 19. Pero de acuerdo a eso dice que sembrando discordia o separación es abominación al Señor. Y que cuando repetimos, aquí está hablando de rumores, ¿cómo se dice? Chisme. Dice que cuando repetimos algo con la intención de separar o dañar a relaciones o reputaciones, aunque sea verdad, de todas maneras es una afrenta a Dios.
Si se quieren recordar el versículo, es Proverbios 6, 16 al 19. El siguiente dice que los doctores médicos y los científicos han conectado la falta de perdón y la amargura con ciertas enfermedades, incluyendo artritis y cáncer, y muchos casos de enfermedades mentales están conectados a la amargura, a la falta de perdón. Entonces, no nada más es lo que comemos, sino nuestro espíritu. La amargura, la falta de perdón, por lo menos de acuerdo a los médicos, puede causar artritis, cáncer y por supuesto enfermedades mentales. Último, y aquí describe de nuestra madurez. Nuestro conocimiento de la Escritura no es la clave. La clave es la obediencia. Cuando Dios te manda algo, cuando Dios te manda un cargo, cuando Dios te manda una dificultad para poder madurar, dice que es la obediencia. Y sigue diciendo, ahora conocemos una razón por qué tenemos personas en la iglesia que han sido cristianos por 20 años, que se pueden memorizar versículos y capítulos de la Biblia, pero que todavía tienen pañales espirituales. Porque cada vez que se encuentran con una situación difícil, en vez de responder con el Espíritu de Dios, buscan protegerse a sí mismos de su propia manera. Entonces Dios nos manda dificultades para madurarnos espiritualmente. ¿Por qué tenemos Santa Cena? ¿Y por qué tenemos la costumbre del lavamiento de los pies? Para recordarnos de una forma práctica cómo perdonar unos a otros. La humildad. Entonces ahí estamos recordando, pero por practicar algo, por practicar ese rito. Finalmente, la iglesia es un lugar donde puedes desarrollar no nada más tu espíritu, pero también tus talentos. Esto lo digo por los jóvenes que están aquí. En esta iglesia estoy viendo que hacen buen trabajo. Pero los jóvenes en mi iglesia, siempre les digo que usen la iglesia para poder crecer, para poder desarrollar sus talentos. Si quieren cantar, aquí podemos cantar. Si tocan un instrumento, pueden hacer eso. Y en mi iglesia siempre motivo a los jóvenes que usen esos recursos. También tengo programas de sociedad de jóvenes, donde hago los jóvenes que hagan el programa de sociedad de jóvenes. Pero los pongo que interactúen con los adultos de la iglesia y les doy cargos así para que desarrollen una relación con los ancianos de la iglesia, primeramente, pero también para que ellos se desarrollen, se puedan desarrollar a sí mismos. Pero hay que recordar que mientras estamos haciendo esto, siempre va a haber crítica, siempre va a haber dificultad. Y digo esto por si acaso también lo hay, que cuando un joven trata de hacer algo, sí va a haber críticas. Sí va a haber críticas porque no lo hacen bien, porque no tienen experiencia, porque no lo hacen de una manera perfecta. Y eso se espera. Me acuerdo cuando yo estaba tratando, porque en mi iglesia se habían ido muchas personas de la iglesia y yo era el único que sabía hacer el sonido y yo era nuevo para eso. Entonces yo aprendí rapidito, pero luego me di cuenta que si yo no estaba ahí, si yo estaba haciendo otra cosa o estaba en la escuela sabática, enseñando la escuela sabática o estaba involucrado en otra cosa, no iban a atender nadie. Entonces yo empecé a entrenar a personas que quisieran, pero los únicos que estaban dispuestos eran los jóvenes, los niños, porque los jóvenes se habían ido. Entonces empecé a entrenar a un niño de 8 años y lo entrené y lo hice bien. Entonces hasta ahora él se ha estado involucrando. A veces me da orgullo, me da tanto orgullo
que lo quiero llamar mi hijo, pero no, porque sus padres hacen más trabajo que yo. Pero se ha estado involucrando en todo y yo lo he estado entrenando que se mete en todo. Pero así entrené a él de 8 años y hasta ahora ya lo está haciendo. Pero empecé a entrenar a otra persona y como él estaba aprendiendo un poquito más despacio, hizo unos pocos errores y ahí vinieron las críticas. Que el niño ni estaba bautizado y que no tenía que estar ahí y que tenía que practicar de otra forma. Pero yo era el único que estaba haciendo y les tuve que decir que sí, el niño no está bautizado, pero es el único que está dispuesto para hacer este trabajo. ¿Dónde están ustedes, pues? Y a veces los adultos están dispuestos para ayudar. Están dispuestos en decisión intelectualmente. Pero cuando viene la situación, en inglés se dice, when rubber hits the road, ya se ponen los nervios. Se ponen los nervios porque se ponen nerviosos de cómo va a ser. Sí va a haber errores. Va a haber errores mientras nosotros estamos tratando de crecer. Y hay que practicar paciencia hacia esos errores. Yo me acuerdo una vez que una de las primeras veces que empecé a predicar en mi iglesia, empecé en Sociedad de Jóvenes, porque también la Sociedad de Jóvenes es para eso, es para poder desarrollar los jóvenes. Y dije algo que se malentendió o no lo entendieron, y hubo una persona que se paró y me estaba reclamando. Y lo que me gustó es que los demás de la iglesia, los miembros de la iglesia, estaban alegando y me estaban tratando de defender a mí. Y yo como siempre, yo sé que mis ideas son un poco radicas, no un poco, pues son mayormente radicas a la mayoría del tiempo. Entonces yo esperaba algo así. Pero lo que me gustó es que los miembros de la iglesia me empezaron a defender. Lo que no me gustó es que a ese miembro, no era miembro, pero a esa persona la empezaron a alejar. Tenemos que entender que el perdón debe que ser de los dos lados. El perdón debe que practicarlo la persona que critica, pero también nosotros debemos aprender a perdonar a las personas que critican. Porque no nada más es el joven, no nada más es la persona que hace los errores que necesita perdón, sino también las personas que ven los errores y critican los errores, porque ese es otro error que ellos están haciendo. Si las personas no saben cómo hablarles, también hay que perdonarle a ellos, porque ellos también están creciendo. O también otra situación en que le estaba ayudando a alguien a predicar y empezó a predicar de los videojuegos y me impresionó. Videojuegos es algo de niños, según, pero él hizo sus estudios, hizo su investigación para hacer esa plática de videojuegos y empezó a enseñar a estudios y dijo su opinión. Y lo dijo muy profesionalmente. Esta es mi opinión, lo que era opinión lo dijo como su opinión, y lo que era estudios lo dijo como estudio. Pero ahí también hubo crítica de que la opinión de un miembro era contra él. Pero también, lo repito, en la iglesia va a haber errores. Y más bien cometer esos errores en un ambiente en que todos estamos de acuerdo de que al final de todo tenemos que amarnos unos a otros. Amén. Entonces, en este momento quiero que se pongan de pie para tener la oración. Y vamos a orar y vamos a estar de acuerdo. Vamos a pensar en lo que es la iglesia y vamos a estar de acuerdo de que la iglesia es
es nuestra comunidad. Es nuestra comunidad de creyentes. De personas que tenemos la misma meta. De personas que tenemos la misma motivación, que es Cristo. Y que con esa misma meta, que nosotros estamos haciendo el esfuerzo y estamos luchando, porque es una batalla. Estamos luchando tras las dificultades para aprender cómo amar como Jesús lo hizo con nosotros.